Como me ha pasado en otras ocasiones, es tanto el material que traigo que la intro termina aquí. Muy buenas. Estas son las lecturas Fancueva. Esto es Comics Scene. ¡Empezamos! Y antes de comenzar, como la semana pasada, unas palabras acerca de nuestro patrocinador. Para cualquiera que lleve tiempo comprando cómics estadounidenses por internet, ComicsBuggle es un sueño hecho realidad. Por 6 motivos. Primero, un servicio de atención al cliente de 10. No hay correo que les mandéis que no respondan en un plazo de un par de horas. Segundo, porque cuando os llega el material es a prueba de bombas la caja. La abrís, empezáis a sacar papel relleno y cuando llegáis a los cómics están envueltos en plástico de burbujas, garantizando así que el daño que puedan recibir sea nulo. Sea nulo, a no ser que, punto 3, hayáis comprado alguno de los cómics que suelen tener gradados según daño con el que a ellos les ha llegado y que en ese caso estarán rebajados entre un 15 y un 25%. Y esto contando con precios que ya están muy rebajados con respecto al de portada. Cuarto, gastos de envío gratuitos a toda Europa. Quinto, muchos métodos de pago. No solo el compro y pago, sino el compro y pago en 3 meses o compro y pago durante 3 meses y a la finalización de esos 3 meses recibo mi TVO que ha estado apartado desde el minuto 0, desde el minuto en el que hemos elegido esa opción de pago, nos han apartado el cómic y cuando terminamos de pagar esos 3 plazos nos lo mandan, algo que me parece una genialidad. Y sexto y último, un sistema de recompensas que creo que no tiene ninguna otra tienda de cómics en Europa, que va acumulando puntos por cada compra que hacéis y que podéis canjear por dinero en la tienda cuando queráis. ¿He dicho 6? No, son 7 las razones por las que tenéis que comprar en ComicsBuggle. Y la que se me estaba olvidando era la que quizás os llame más la atención. Y es que si utilizáis el código que ahora mismo aparece sobreimpreso en pantalla, obtendréis un descuento de 5 euros en una compra de más de 50 solo una vez por usuario. Algún límite tenía que tener esta ganga. En serio, con todas estas razones, ¿quién no se lanza de cabeza a comprar en ComicsBuggle? ¿A qué estáis esperando? Un patrocinador que si la semana pasada nos traía el Absolute Mr. Miracle, esta semana nos trae el segundo ómnibus del Flash de Mark Waid. El Flash de Mark Waid fue uno de los primeros TVOs de superhéroes de DC que me leí allá por principios de los 90, cuando mi yo pasado empezó a conectar con el mundo del cómic ya de manera consciente, como he dicho muchas veces. Pero es que en este caso, esa conexión con el Velocista Escarlata se produjo por una de estas coincidencias astrales que nos trae la vida. ¿Cuál fue tal coincidencia? Pues que en el mismo gimnasio que yo entrenaba por aquel entonces, y contaba con 17 años, entrenaba Carlos Pacheco. Y hablando de mis aficiones con el dueño del gimnasio, que era un tío muy majo, me dijo, pues ese de ahí es dibujante de cómics. Y dije yo, anda. Y me puse a hablar con Carlos sin tener ni de pajolera idea de su trayectoria previa, de todo lo que ya había hecho, estamos hablando del 92, o sea, todo lo que había hecho en España. Y algo de lo que había hecho para Marvel UK. Poco después de eso, Carlos, un día entrenando con él, me dice, bueno, pues ahora me voy a ir a Nueva York, que tengo una reunión allí súper importante y tal. No me concretó nada. Siempre fue muy celoso de su privacidad profesional. Se me ocurrió pedirle que me trajera, pues tío, si vas a Nueva York, tráeme algún TVO, por fin. Yo qué sé, me trajo, creo que fue el segundo prestigio de Batman Predator, el primer crossover. Quiero recordar que el guión era de Dave Gibbons y el dibujo de Andy Kubert, puede ser. Bueno, lo que yo no podía imaginar es que cuando él volvió de Nueva York, lo que se traía bajo el brazo era un primer contrato con DC, y ese primer contrato se materializaba en uno de los números, de los cuantos números que dibujó, precisamente en lo que está aquí incluido en este segundo ómnibus del Flash de Mark Waid. Mark Waid ya llevaba tiempo guionizando Flash, se pegaría muchísimo más tiempo guionizando Flash, en una etapa que para mi gusto tiene demasiados altibajos, quizás no tanto en lo que concierne al guionista, como en lo que concernió al baile de dibujantes que a lo largo de los años que Mark Waid estuvo al frente de la cabecera se sucedieron para dar vida a Wally West y toda su cohorte de secundarios. Pero ese baile de dibujantes, que aquí
también se producen. Estamos hablando de que aquí están incluidos los números del 92 al 129, más un montón de cositas. Algunos números de Impulse, y ahora diré por qué. Algunos anuales, algunos especiales. Pero lo importante es lo que discurre entre el 92 y el 129 con un matiz. Porque en realidad, lo chulo de este tomo, y por ende, lo que a día de hoy yo sigo considerando como lo mejor que hizo Mark Waid a bordo de Flash, transcurre entre el 92 y el 116, creo recordar, más o menos. Empezando con la llegada de Impulso, Bart, el Flash adolescente del futuro, siguiendo con todo lo que iría dirigido hasta el número 100, un especial dibujado a limón entre Salva la Roca, Carlos Pacheco y Óscar Jiménez, un Óscar Jiménez que a partir del 101 estaría de manera intermitente hasta ese 116 por ahí que he dicho, que en esos números dio muestras de un talento inaudito que es una pena no haber podido seguir viendo en otros puntos de la geografía estadounidense, porque el badalonés era, y supongo que seguirá siendo, aunque se prodigue más bien nada, uno de los mejores dibujantes de la cantera española de aquellos años, pues, como digo, ese trayecto entre el 92 y el 116 es un campo arado de tantas ideas fértiles por parte de Waid que, sin ser un TVO que trascienda el hecho superheroico y pase a ser algo más, sí que entra en la categoría en la que entran muchas de las cosas que Mark Waid ha hecho al cabo de los años. O sea, TVOs tremendamente entretenidos, que saben cómo tienen que estructurarse para tener al lector atrapado por las gónadas y no soltarlo, y que cuentan con ideas puntuales fantásticas. No puedo desvelarlas, claro, porque no sé si esto lo habéis leído o no, aunque es un material que tiene ya, pues, 30 años, más de 30 años, pero sí puedo decir que cómo maneja Mark Waid el tema de los viajes en el tiempo es fantástico hasta que deja de serlo. A partir de ese 116-117 que digo, acaba un arco argumental que se llama Dead Hit, en el que interviene un villano bastante chulo, por cierto. Y hay ahí un intercambio de roles entre un Flash y otro personaje, y el viaje en el tiempo tiene mucho que ver. Es inevitable que el viaje del tiempo aparezca en una colección de Flash. Todo autor que ha sabido cómo tratar a Flash ha utilizado de alguna manera u otra el desplazamiento espacio-temporal. Algunos con mayor fortuna, como Waid o Joshua Williamson, otros con menor fortuna. Esto quizás por todo eso que os contaba hace escasos minutos acerca de Carlos y de cómo lo descubrí, y después cuando tuve el primer tomo que editó 5 con el primer número que dibujaba Carlos, en el que de repente en una viñeta aparecía Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque Carlos siempre hizo patria cada vez que pudo y metía coñas en viñetas referentes a nuestra realidad, la realidad de la sociedad española, no de la americana. Evidentemente un yanqui no pillaba ninguna de esas coñas, pero los españoles sí, y él vivía en San Roque. Es que se asomaba a su casa y se veía el peñón de Gibraltar. Pues tienen un lugar muy muy especial en mi memoria lectora. Y quizás por eso, cuando los he vuelto a releer ahora con ocasión de esto que nos han mandado los chicos de Comics Bagel, aún sigo considerando que es un TVO bastante notable. De hecho, si no fuera porque en ese baile de dibujantes está Salva la Roca, que ya sabéis que no me gusta, y porque una vez se va Óscar Jiménez, lo que sigue es muy regular. Ahí hay un proto Jim Cheung, nada que ver con lo que le veremos años más tarde, por ejemplo en el Young Avengers. Yo qué sé, Mark Pajarillo, que es uno de estos dibujantes de los 90 que apareció y desapareció. Bueno, está Mikey Waringo, que era un dibujante que me encantaba. De hecho, es bastante triste pensar que dos de los dibujantes que más marcan este volumen ya no estén entre nosotros. Retomando el hilo de esto que decía, es un volumen que creo de 8,5 fácilmente, si ciño mi discurso a todo ese macro arco argumental que empieza con la llegada de Bart y termina con el Dead Hit. Un Dead Hit que se mezcla con Impulso, con la colección de Impulso que dibujaba Humberto Ramos, un Humberto Ramos, proto Humberto Ramos, no el Humberto Ramos que hemos visto en Academia Strange. Esto es algo que incluso, y os lo digo por experiencia, te puedes echar sin haber leído lo previo, porque yo lo hice en su momento hace 32 años y lo pillé rápido de dónde venía cada personaje y hacia dónde iban, y ese trayecto hasta el final de Dead Hit, pues está muy bien. Hombre, a ver, lo chulo es seguir leyendo, evidentemente. Pero ya os digo que el transcurso de la colección, una vez la cabecera empieza a contar con otros dibujantes y Waid se la lleva hasta el número 163, que creo que fue el último que dibujó, o sea, otro ómnibus más, ya no es tan bueno como esto.
Trascendido este largo recorrido, porque creo que me ha quedado bastante largo, que he hecho por el segundo ómnibus del Flash de Mark Waid, voy a empezar recurriendo a una pequeña trampa. Y es que, para aquellos que tengáis algo de memoria, allá por el Lecturas Fancueva número 4, que se publicaba a mediados de febrero del año pasado, Servidor hablaba de un TVO que se llamaba Lunar New Year Love Story. Un TVO que ahora edita Astiberri con el nombre de Valentina y el amor verdadero, y en lugar de tener que volver a hablar de algo de lo que ya hablé, voy a rescatar y os voy a poner tal cual las impresiones que generó hace un año y que suscribo al 100%, porque en esta relectura que le he hecho en la edición de Astiberri me ha vuelto a encantar lo que he encontrado, Valentina y el amor verdadero. Lunar New Year Love Story es un cómic editado por Macmillan, escrito por Jen Luan Yang y dibujado por Liu Yen Pham. Mouthful, como dirían en inglés. Jen Luan Yang, probablemente os suene, es un autor que lleva pegando bastante fuerte desde un lustro atrás. Fue el responsable de American Born Chinese, de Superman vs. el Clan, American Born Chinese como actor completo, Superman vs. el Clan solo en los guiones. Recientemente en DC publicó también Monkey King, creo que se titulaba, una extraña historia que tenía como protagonista al Rey Mono de la mitología china, pero lo mezclaba con Batman y Robin y bueno, en fin. No estaba mal, pero vamos, era una lectura bastante intrascendente. Y con Lunar New Year Love Story, Jan se mete de lleno en algo que ya había hecho más o menos en American Born Chinese, en Dragon Hoops. Es un cómic de esos que decía yo la semana pasada, bueno, en el programa anterior, que dan calorcito. La historia gira en torno a una chica que cree a pies juntillas en San Valentín y se ha dedicado toda su infancia y comienzo de su adolescencia a escribir postales de San Valentín para todos sus compañeros de instituto, pero cuando empieza a descubrir cosas acerca de su madre que nunca ha estado presente, la madre se fue por motivos que al principio no se saben, la relación con su padre empieza a verse deteriorada, sus relaciones personales con gente de su edad no funcionan del todo bien, San Valentín, que se aparece, o se le aparece, o es su imaginación evidentemente, no es que se le aparezca San Valentín, pues le da un año para lograr encontrar el amor verdadero. Y en ese año pues pasan muchas cosas. La mejor cualidad que tiene este Lunar New Year Love Story es hacer que tanto la protagonista como su padre, como su abuela, son todos de origen vietnamita, como los compañeros de instituto, la mejor amiga de la protagonista, los dos posibles intereses románticos, el tío de ellos. Hay todo un corpúsculo de personajes que son súper entrañables. Y lo son tanto que, claro, uno termina desarrollando una conexión inmediata con muchos de ellos. Es imposible no retrotraerse a cuando uno era adolescente y pasaba por lo que está pasando ella. Ahora cuando uno es adulto es imposible no ver las cosas como las ve el padre de ella, aunque ella no termine de verlas. Se nos viene a la cabeza el típico comportamiento de las abuelas, que solo quieren que comamos, que comamos, que comamos. Todo eso está aquí y mucho más. El que la historia gire en torno al Año Nuevo Lunar, que es una tradición oriental, está muy bien hilvanado. Todo además queda rubricado por un dibujo, el de Liu Yen Pham, muy bonito, muy acorde con ese calor que nos da la historia. No sé si esto terminará apareciendo aquí o no, pero si sois angloparlantes, yo de vosotros lo buscaría. Y le doy un 9. Es que no creo que tenga que añadir nada a lo que decía sentado. Por aquel entonces todavía estaba sentado en Lecturas Fancueva, una cosa que tardé muy poco en dejar. Más allá de que la edición de Astiberri es calcada de la edición de Macmillan estadounidense, con muy buen gramaje de papel, muy buena reproducción, y la nota ya la habéis visto, es que no voy a repetirla. Haceos con ella porque es una de las lecturas más bonitas que ha salido en el mes de febrero en el mercado español y, como decía mi yo de hace un año, es una lectura tremendamente recomendable. Como tremendamente recomendable es, y ya me quedo en el presente, Segmentos, una de las últimas novedades que nos han hecho llegar los chicos de Dolmen, un volumen 100% español, firmado por Luis Ángel Palomeque, que gira en torno a un tema cuanto menos peliagudo, el suicidio. Pero lo hace de una manera que solo se me ocurre calificar como genial para empezar, porque Palomeque, en un alarde de ingenio
bastante considerable, mezcla aquí en segmentos. De una parte, un tono dickesiano directamente extraído de Cuento de Navidad, aunque con una pequeña vuelta, y esa pequeña vuelta lo acerca, punto número 2, a un tono de ciencia ficción muy conseguido. El choque entre ambos mundos, Dickens y ciencia ficción, genera una lectura en segmentos que se antoja desde el principio apasionante como pocas, porque el hecho de coger a versiones anteriores del personaje central y hacer que lo visiten para impedir que se suicide es algo que da muchísimo juego, cuando además esas versiones anteriores del personaje tienen 1, 7, 13 y 19 años. Quizás el eslabón más flojo de esa cadena es el de 1, aunque os puedo asegurar que cobra sentido su inclusión. Pero el de 7, el de 13 y el de 19 años, 3 etapas de la vida completamente diferentes, aunque los separe muy poco tiempo, tienen en su encuentro con el protagonista ya bien metido en sus 30, toda una suerte de reflexiones acerca de la vida que son muy locuaces y más elocuentes. El dibujo de Palomeque es sencillo, no tiene ningún alarde gráfico que quepa destacar, pero sirve a la historia tan bien, caracteriza tan bien a los personajes y les aporta tanta expresividad que, como el forte de este volumen es precisamente lo que nos quiere contar, el cómo nos lo termina contando a nivel gráfico se ajusta como anillo al dedo y no requiere de un alarde excesivo de talento gráfico, que no es narrativo. El narrativo lo tiene y de sobra. Segmentos me ha parecido un TVO de 9. Ha sido toda una sorpresa porque no esperaba absolutamente nada de él. De hecho, cuando me senté a leerlo dije, bueno, vamos a ver qué me encuentro aquí. Y probablemente debido a esa falta de expectativas, en parte y en una mayor parte al talentazo que aquí está contenido, me he encontrado con una de las mayores sorpresas que me ha dado el mes de febrero. Y también de Dolmen nos llegaba durante el mes pasado la reedición de La vida es sueño, adaptación de la inmortal obra teatral de Calderón de la Barca, que hacían Ricardo Bilbor, Alberto Sanz y Mario Ceballos. Bilbor como guionista y Sanz y Ceballos como artistas gráficos de esta traslación del texto de la Edad de Oro de la literatura española, que no podría ser mejor. Este ha sido otra sorpresa, porque cuando fue publicada por primera vez, y no voy a recordar ahora por quién, fue este un título al que no me acerqué por puro desinterés. Y no porque no me guste la obra original, la leí en su momento creo que en el instituto, y me moló. Yo era uno de esos bichos raros a los que la literatura clásica durante el instituto sí le molaba y no lo consideraba una carga extra dentro de el currículo de literatura. Aun contando con ese bagaje, cuando esto apareció por primera vez, como os decía, dije, no, adaptaciones literarias no, prefiero leer otras cosas. Pero ahora que Dolmen me ha dado la oportunidad de leérmelo, ¡qué barbaridad! Pero qué barbaridad en todos los términos que podamos hablar de un TVO. Lo que hace Ricardo Bilbor al adaptar La vida es sueño me parece magnífico, por dos razones. Una, porque coge la esencia del texto de Calderón de la Barca, dejando de lado lo que hubiera hecho muy farragosa la lectura, y sobre todo, dos, porque se las apaña para conseguir que sin que el texto original pierda su idiosincrasia, el lenguaje del mismo se sienta como bastante actual, aun recurriendo a expresiones que solo tendrían cabida en el castellano del siglo de oro. La alquimia que concita Bilbor al hacer esto, a mí se me escapa. Pero os puedo asegurar que leyendo esta La vida es sueño, uno tiene muy claro lo que acabo de decir. Y decía hace escasos segundos, todo aquello que rodea a La vida es sueño es espectacular, no solo en lo que concierne al guión, sino también en lo que concierne al dibujo. El rollo del dibujo que vais a encontrar aquí, y lo habréis visto o lo estaréis viendo ahora mismo en las páginas que os hemos grabado, es muy de animación. Y lo es tanto en cómo se configuran los personajes, como en la paleta de colores que se elige para ir caracterizando diferentes fases de lo que transcurre en la historia. Esos rojos iniciales que dan paso a unos tonos más fríos en el tramo intermedio y se transmutan en otros tonos cálidos para el
tramo final de la historia. He utilizado ya este término cuando hablaba de segmentos, pero es que la elocuencia que arropa a todo el conjunto para hacer de esta lectura un hito que creo que llega al 9 sin problemas. A ver, al final me ha dado hasta coraje no haberme asomado a esto en su momento. Bueno, lo he hecho ahora, nunca es tarde si la dicha es buena, pero de verdad, inaudito. ¿Cómo poco? Complicada labor la que me toca ahora. ¿Por qué? Pues porque a ver cómo me las apaño para trasladaros ideas generales sobre el primer volumen de esta nueva edición Metrobook que hace Planeta Comic del Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson. ¿Y por qué es compleja esta tarea? Bueno, pues para empezar porque Astro City es una serie que lleva dando tumbos en Image desde finales de los 90. Porque el universo que Busiek ha construido después de todos esos años a través de pequeños arcos argumentales es tan rico, tan nutrido de ideas y tan diverso que resulta muy complicado ceñir el discurso cuando uno tiene todo el Astro City en la cabeza a aquello que el guionista empezó a construir cuando, allá por, lo he dicho ya, finales de los 90, Astro City aparece por primera vez en el panorama del TVO estadounidense. Pero antes de meterme con Kurt Busiek, me gustaría dejar claro que, aunque esta me parece una serie que por momentos roza lo sobresaliente, creo que es una serie que en mi humilde opinión entraría una y otra vez en el apartado de series casi perfectas porque no me gusta Brent Anderson. Es de estas cosas que uno no puede controlar. Nunca entendí, desde el primer momento en que empecé a leer Astro City, por qué la elección de Busiek para con Brent Anderson. A ver, es un dibujante hábil, no lo niego, y es capaz de construir lo que se le ponga por medio. Vale, pero es que ese estilo sucio, desgarbado, que no respeta muy bien la anatomía cuando así le viene en gana, que plantea escorzos de personajes que son tan forzados que terminan deformando esa anatomía que os decía, y que además, si tuviera que calificar el dibujo de Brent Anderson con un único epíteto, es que hasta diría que es feo. Le grita tan de frente a lo que Busiek plantea, que si no fuera porque lo que Busiek plantea es de genio, creo que habría dejado Astro City después del primero o el segundo número. Pero es que lo que Busiek plantea, que no es un alarde de originalidad extrema, y ahora os diré por qué, demuestra que el escritor estadounidense siempre ha sido poseedor de una voz única cuando se ha tratado de hablar de superhéroes. ¿Y por qué digo que no es un alarde de originalidad lo que hace Astro City? Pues porque lo que hacía Busiek es asomarse a todos los tropos del universo de los superhéroes, así en general, y reinterpretarlo bajo unas claves que pasaban más o menos por el mismo tamiz que el guionista utilizó junto a Alex Ross, que ha sido el encargado siempre de las portadas de Astro City en Marvels. Entonces, con ese tamiz de realidad que el guionista utilizaba en Marvels, es con el que se reinterpretan, y este primer volumen es un perfecto escaparate de esto que digo, las claves de Superman, por ejemplo, reconvertido aquí en el Samaritano, o de Batman y Robin, reconvertido el primero en el Confesor, o incluso de la primera familia de Marvel, aquí reconvertida en otra familia de superhéroes, con además poderes hasta cuasi similares. Y uno podría decir, si nunca se ha acercado a Astro City, bueno, ¿y para qué me quiero leer Astro City si me puedo leer Superman, si me puedo leer Los Cuatro Fantásticos, o me puedo leer Batman, o me puedo leer muchas más de las cosas que en tomos venideros llegarán a esta ciudad imaginaria? Pues porque la construcción que hace Busiek de ese universo que inventa desde cero es tan cohesiva, atiende a tantos parámetros, bucea tanto en el presente como en el pasado de ese mundo de superhéroes que rodea a Astro City, que uno no puede evitar caer rendido ante la genialidad que derrocha una y otra vez el guionista. Y fijaos si es tanta, que al menos este primer volumen de Astro City, ya hablaremos de los demás cuando lleguen, porque a la serie, llegado el momento, empiezan a vérseles demasiado, por un lado las costuras, y por otro las ambiciones de Busiek de construir algo mucho más grande. Pero este primer volumen, como os digo, es un volumen de 9, casi de manera exclusiva por lo que hace Busiek
habida cuenta de lo que he dicho acerca de Brent Anderson. ¿Qué separa Astro City del 10? ¿Qué no lo convierte en una serie perfecta? Anderson. Es lo que separa a esto de un 10 que, de haber caído en manos de otro artista, lo habría tenido, pero sin dudarlo. Aprovechando que hace muy poco Norma ha editado Cuando cae la nieve, Lisu, yo os traigo ahora Cuando cae la nieve, Mylène, segunda y última parte de esta dupla que Delcourt ha publicado en Francia, que sigue a dos hermanas durante la Segunda Guerra Mundial, que en su primer álbum trazaba lo que le pasaba a Lisu, la hermana pequeña, una historia que, atendiendo aquí y allá a ciertos momentos bastante dramáticos, ya dejaba entrever que lo que íbamos a encontrar aquí en Mylène era aún peor. Y efectivamente, cuando uno se asoma a lo que ofrece este Mylène, un tebeo que, digo ya, a las claras, que es sobresaliente, otro 9 más, creo que es el cuarto de lo que llevo de vídeo, vamos a ver qué pasa en lo que nos queda después, adquiere, como decía, tintes que si en Lisu llegaban al corazón, aquí llegan, lo estrujan, lo pisotean y lo dejan completamente planchado. ¿Por qué? Pues porque Mylène, y tened en cuenta que esto es una historia real, que la guionista Marion Achard escribe queriendo volcar las experiencias de su familia, porque tanto Lisu como Mylène son familia suya, sus abuelas, o abuela y tía abuela, en Mylène encuentra aquello que uno tiene en la cabeza cuando piensa en la Segunda Guerra Mundial y los judíos. O sea, campos de concentración, muerte, sufrimiento, tragedia y todo lo que rodeó al holocausto nazi. Pero con una habilidad extrema, lo que hace Achard aquí es tocar la fibra sensible del lector sin querer en ningún momento que eso sea un ejercicio facilón para provocar la lágrima y la tristeza a través de resortes de esos que, si uno está viendo una peli, puede identificar perfectamente. No vais a encontrar eso que podríais encontrar en una película aquí. Aquí hay una verdad tremenda, hay una carga de humanidad aún más tremenda y hay un talento narrativo y al dibujo por parte de Tony Galmés que me parece que redondea ese 9 que os he dicho que tiene este Mylène. No sé cuánto tardará Norma en publicarlo. Yo me leí Lisu a principios del año pasado, Norma lo ha sacado hace escasas semanas. Entiendo que o bien vuelven a tardar un año o a lo mejor no. Ya que está publicado, a lo mejor traducen rápido y en unos meses podéis tener este Mylène. Os puedo asegurar que ambos álbumes, aparte de complementarse a la perfección, son una lectura de esas que os va a acompañar el resto de vuestras vidas y a las que además creo que os vais a querer volver a asomar. Yo lo he hecho a Lisu de nuevo antes de leerme este Mylène por tener fresco que planteaban tanto Achard como Tony Galmés en ese álbum y me he encontrado con un conjunto espeluznante, porque lo es, doloroso, porque lo es, pero también maravillosamente humano y de un corazón inabarcable. Y ese mismo corazón es el que pensaba que me iba a encontrar en lo nuevo de Lucie Briand, Happy Endings, que publica Nuevo 9, porque ya lo había encontrado en el trabajo anterior de la artista francesa Ladrona, que también publicaba Nuevo 9 el año pasado. Ladrona fue una de mis lecturas favoritas, y he dicho del año pasado y puede que sea 2023, y claro, cuando uno tiene esos mimbres a la hora de acercarse a un nuevo título de un autor, en este caso una autora, las expectativas van altas. Y creo que en este caso en particular, esas expectativas han jugado en contra de lo que he terminado valorando de este Happy Endings. Un tomo que os avanzo ya, que es de 8, pero no llega a ese alarde de genialidad que sí vi en Ladrona. Ese alarde de genialidad y el candor que desprendía Ladrona y el corazón que palpitaba en Ladrona y la cualidad tan trabajada y tan bonita, porque ¿por qué recurrir a un epíteto más complejo si bonito? Creo que deja muy claro a qué me estoy refiriendo, que tenía el dibujo de Ladrona. Un dibujo que aquí es identificable, os leéis estas páginas y miráis las de Ladrona y está claro que es la misma dibujante, pero que en Happy Endings está menos trabajado, está menos controlado, es mucho más suelto y además atiende a 3 historias separadas que tienen como denominador común el título del álbum, que cuentan con finales felices. ¿Es esto un spoiler? No, a ver, si os lo dice el título del álbum, no es ningún spoiler.
La primera de ellas gira en torno a dos adolescentes, chica y chico. La chica es un artista y el chico es un modelo. La segunda sigue a dos agentes intertemporales que llegan al presente, a un pueblecito para investigar algo y se quedan. Y pasan cosas no muy espectaculares, porque creo que la sencillez es la tónica reinante en este Happy Endings. Y la tercera historia en discordia gira en torno a un chaval que entra a trabajar en un cementerio, se cruza con otro chico que le parece muy interesante y pasan cosas. No sé si es por esa cualidad triple de la historia, que cuando estás empezando a encariñarte de los personajes, sobre todo de los extremos, de la primera y tercera historia, porque a la segunda sí que le da tiempo uno a coger cariño a los personajes porque es bastante larga. Entonces esa condición de, me está gustando esto, y va y termina, me está gustando esto más o menos, porque la segunda historia, no sé si por extensión o simplemente por su personalidad, es la que me parece menos interesante. Y vuelve a pasar a la tercera. Uy, mira, qué interesante esto. Y va y termina. Se me ha quedado corta. Bien es cierto que a esa soltura que he dicho que el trazo de Brion tiene aquí, la autora superpone un uso del color bastante elocuente. Caracterizando cada historia, no con una paleta de colores muy compleja, porque son monocromos, pero sí con colores que se ajustan muy bien al tono de las mismas. Pero aún así, vuelvo a decir, me quedo con Ladrona y espero que en el siguiente trabajo, que probablemente Nuevo 9 nos traiga de Brion, encontremos de nuevo aquello que al menos yo encontré en Ladrona. Y por no dejar a Nuevo 9, ya sabéis que me gusta ir enlazando cosas cuando voy haciendo los vídeos, me voy ahora con Carcoma, la otra novedad de febrero que nos hacía llegar la editorial, ópera prima como autor completo de Andrés Garrido y un tebeo del que diría que es muy interesante, aunque no sobresaliente. Ya que hoy lo he estado haciendo constantemente, lo vuelvo a hacer. Creo que Carcoma se queda en un 7,5, más o menos. No sé si entendéis que dar una nota tan ajustada como un 7,5 cuando se está hablando de una obra artística sobre la que cuando uno piensa, probablemente encuentre reflexiones que no tuvieron lugar durante el hecho lector y esas reflexiones le llevan a añadir o restar matices. Yo sé que la nota es algo que os gusta, que es hasta casi necesario para determinar a lo largo de un mes qué me pillo y qué no, si mis recomendaciones son algo que seguís. Pero no es fácil dar una calificación. Considerando que esto es un tebeo notable, ¿qué me voy a encontrar si me acerco a Carcoma? Buena pregunta. Es que si digo que es un tebeo de piratas, os podría dar lugar a equívoco. ¿Por qué? Pues porque es un tebeo protagonizado por piratas, pero no es un tebeo de piratas. Esto es, no es un tebeo de aventuras de piratas. Es que si os digo que aquí hay connotaciones muy fantásticas, ese hecho superpuesto a haberos hablado de piratas, a lo mejor a uno le lleva a la cabeza a Piratas del Caribe. Algo hay, pero no mucho. Y en ese mar de complejidades que supone definir el género de Carcoma, quizás anida la peor cualidad de esta lectura. Y es que te la vas leyendo y no sabes muy bien qué es lo que quiere conseguir Garrido con esto. ¿Qué tipo de reflexiones busca el autor español a través de la historia de una mujer embarcada en un barco pirata por circunstancias, en el que empiezan a pasar cosas muy fantasiosas, en las que intervienen un par de criaturas marinas? Yo hasta aquí puedo leer. No lo sé. Quizás lo idóneo sería aproximarse a este Carcoma sin buscar ulteriores significados a lo que Garrido nos narra. Pero si eso es así, Carcoma se me queda muy corto. Y quiero entender que hay una intencionalidad detrás de lo que Garrido plantea, que a mí se me ha perdido, al menos en una primera lectura. No sé si en posteriores aproximaciones a la obra encontraría algo, o encontraréis algo, o lo mismo, encontráis algo nada más leerla. Si es algo que habéis hecho, comentarios, por favor, porque uno llega hasta donde llega. Y me encanta encontrarme de vez en cuando comentarios que de repente me descubran matices de una lectura que no he sido capaz de ver. Unos matices que creo que el último título que os traigo, Paul en casa, firmado por Michel Rabagliati, no buscan, porque en este trasunto de su propio ser, que es el Paul con el que Michel Rabagliati lleva años trabajando, nunca ha habido lugar para segundos, terceros y cuartos matices. ¿Por qué? Pues porque el mensaje de Paul siempre ha sido muy claro, muy directo y no sujeto a ambigüedades. Y Paul en casa es un claro ejemplo de ello.
Sorprende que Astiberri haya tardado tantísimo en publicar este álbum, porque esto vio la luz en Canadá en 2019, hace 6 años ya. Pero tampoco pasa nada si al final los que hemos ido siguiendo esta serie tan peculiar, cabría decir, pero no peculiar porque sea una cosa muy alocada, sino porque es casi un ente en sí mismo. Si habéis leído Paul, quizás sepáis a lo que me estoy refiriendo. Cuando uno se asoma a cualquiera de los títulos anteriores que conforman esta suerte de, como decía antes, trasunto autobiográfico de Michel Rabagliati, lo que se encuentra es un TVO sencillo, sin pretensiones, que más o menos quiere trasladar al lector la vida misma. Y como la vida misma está repleta de altibajos, en este caso, en Paul en casa, nos toca pasar por un bajo. Un bajo que atañe tanto a un momento personal del artista, en el que no da pie con bola, ni en cuanto a su profesión, ni en cuanto a la relación con su hija, ni en cuanto a cómo se encuentra anímicamente, pero también un momento personal al que se superpone a todo lo anterior, la muerte de su madre. Que cabría esperar que fuera el eje vertebrador de todo lo que aquí pasa, pero es solo uno de los ejes vertebradores. Y además, ni siquiera el más contundente ni potente. Me quedo con otras cosas de este Paul en casa. Tanto es así que creo que las reflexiones que hace el autor sobre la muerte de su madre rayan sobre una superficie que se me antoja pobre. ¿Quiere esto decir que Paul en casa me parece un TVO pobre? No. Creo que cuando uno termina la lectura y considera todos los frentes que ha ido Rabagliati abriendo en este volumen, se encuentra con un TVO de 8 que cuenta con la afabilidad que siempre ha caracterizado a los álbumes anteriores en cuanto al dibujo, un trazo muy sencillo, una narrativa muy clara con una estructura muy concisa, y que ya dependerá del ánimo de cada uno el buscar el momento adecuado para leerlo. ¿Hacen falta leer los anteriores álbumes de Paul para entender esto? Os diría que no. Evidentemente, si uno viene aquí con el bagaje de los álbumes previos, hay cosas que entenderá mucho mejor que si no cuenta con ese bagaje. Pero hay una cualidad que creo que es permanente en toda la trayectoria de las diferentes historias de Paul, y es su carácter aislado dentro de un conjunto. Un poquito oxímoron, lo sé, pero si lo habéis leído, vuelvo a repetirme como lo que decía antes, creo que entendéis a dónde voy. Te puedes leer cualquier álbum de Paul y cada uno va de algo diferente. No pasa nada si no tienes el espectro completo de los 6 tomos que por ahora conforman esto que Astiberri lleva publicando desde el principio. Empecé este vídeo pensando, que no diciendo, voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Me parece a mí que como que no. A saber esto cuando una vez lo pase por el tamiz del montaje en qué queda. Termino aquí. Comentarios, suscripciones, alertas para nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos, paz.